de la carta del apóstol Pedro está entre Génesis y Apocalipsis. En el Nuevo Testamento ya se ve. Me avisa un fuerte amén cuando lo tenga. Primera Pedro 1, del 13 al 17 vamos a tener la lectura. Fuerte, como siempre lo hacemos, no importa la versión que usted tenga, levante su voz. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado en ustedes. Sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Todos. Y si buscáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo. Amén. Bueno, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Creemos, bendito Dios, que tu palabra es verdad, Señor. Creemos, amado Dios, como tu palabra lo dice, Señor, que tú nos vas a llevar al conocimiento de tu verdad, bendito Dios. Que tu Espíritu sea esta mañana, Señor, sobre la vida de nuestro pastor, para que pueda compartirnos esta palabra que tú le has dado, bendito Dios. Gracias te damos, precioso Dios. Toma este tiempo, bendito Dios. Y bendito Señor, prepara nuestros corazones para que podamos, Señor Dios, disponernos y recibir ese maná, bendito Dios, esta mañana. Señor, que salgamos transformados, que salgamos renovados, bendito Dios, que salgamos, Padre Santo, con ese deseo, bendito Dios, de seguir adelante, de seguir cada vez siendo mejores, bendito Padre. Gracias te damos, amado Dios, y desde ya, Señor Dios, le declaramos al enemigo que no tiene arte ni parte esta mañana en este lugar, bendito Dios, porque, Señor, en este lugar está tu presencia, Señor, y donde tu presencia está, bendito Dios, toda fuerza de maldad tiene que salir huyendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le damos las gracias, Señor Dios. Amén y amén. Le damos con un fuerte aplauso al Señor la bienvenida a nuestro pastor esta mañana que nos trae el mensaje. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanitos. Amén. Siempre será un gozo estar en la casa del Señor. No importa las condiciones, cómo nos sintamos nosotros, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿cierto? Y como dice la palabra del Señor, a los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien. No importa cuál sea la circunstancia que estemos pasando, pero creo que todo el Señor ha preparado para nuestro bien. A veces es bueno que vengan cosas buenas, cosas malas, de todo. Pablo decía: sé contentarme cuando tengo abundancia y cuando tengo escasez. Y así debería ser, porque realmente nosotros somos de aquellas personas que no debemos dejar que el enemigo arruine nuestras vidas, las circunstancias, ¿cierto? Debemos estar por arriba de toda circunstancia. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Qué bueno estar en la casa del Señor. Vamos a conectarnos con Dios, cerremos nuestros ojitos, vamos a orarle a nuestro Padre y vamos a decirle que tome nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, para solamente estar preocupados por escuchar al Señor. Amén. Padre eterno, queremos darte gracias, bendito Dios, por habernos traído a este lugar, Señor. Reconociendo, Señor, que siempre será bueno estar delante de tu presencia, Señor. Y donde esté tu presencia, ahí debemos estar, Señor. Como decía, Señor Elías, bendito Dios, yo soy el siervo en cuya presencia yo estoy. Amado Dios, creemos que nosotros también como siervos debemos vivir en la presencia de Dios. Creemos, amado Padre, que para eso fuimos tomados, bendito Dios. Hoy queremos acercarnos a tu presencia pidiéndote que nos perdones, que nos laves, nos limpies, nos purifiques,
de todo pecado, de toda contaminación que hayamos tenido, Señor, en nuestras vidas. Y permite, Dios de la gloria, Señor, poder entrar a tu presencia y poder estar cara a cara contigo y poder escucharte lo que tú tienes en esta mañana que hablarnos, amado Padre. Pero para eso es necesario dejar nuestras cargas, nuestros problemas delante de ti, bendito Dios. Tú mismo dijiste que todos los que estáis cargados, cansados y trabajados, vengamos a ti, Señor. Hoy venimos delante de ti y te decimos todos nuestros problemas, todas nuestras preocupaciones, y ayúdanos, Señor, a conectarnos contigo, porque sabemos, amado Padre, que tú tienes una palabra precisamente, Señor, para cada uno de nosotros. Y nos has traído en esta mañana, no ser hermanos. Sé que tú nos vas a hablar, bendito Dios, y nuestro corazón tiene que estar dispuesto y preparado, Señor. Gracias por la vida de todos tus hijos que están en este lugar. Bendecimos sus vidas, amado Padre, y sobre todo abre sus corazones para que tu palabra penetre en lo profundo de su ser, Señor. Nos quedamos en tu presencia, dándote la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenga la bondad de tomar su asiento. Bueno, el Señor está hablando sobre algo que debe cumplirse en nuestras vidas. Muchos de los hermanos estuvimos aquí en el cierre de ayuno de el último cierre de ayuno que tuvimos del año 19, que fue precisamente a comienzos del mes de marzo. Yo les había comentado ahí y les había dicho que el Señor me había dado una palabra. Y el Señor me decía, pregúntales cuántos de los que están en ese día que estuvimos en el ayuno quisieran que definitivamente puedan marcar un antes y un después. Hermanos, no hubo una sola persona que diga que no quiere. Todos dijeron que sí. Y eso es bueno, hermanos. Debemos marcar un antes y un después. Qué interesante es cuando de pronto tú vienes a Cristo y dices, desde que yo llegué a Cristo, mi vida cambió. Ahí se marcó un antes y un después. Pero también cuando tú llegas a Cristo y de pronto estás en altibajos, que caes, que te levantas y todo, y de pronto el Señor te da una oportunidad para decir, a partir de aquí yo me levanto porque me levanto. Esa también es una oportunidad para marcar un antes y un después. Pero tú piensas que el enemigo fácilmente va a decir, qué bueno, te felicito que marques un antes y un después. ¿Tú crees que el enemigo va a decir, bravo, vamos, yo te apoyo? El enemigo va a estar listo para que no se dé esa situación y eso no suceda. ¿Y qué hará el enemigo? Prácticamente el enemigo no hará mucho. Dejará que nos salgamos con la nuestra. ¿Sabes que tristemente somos personas que realmente no nos damos cuenta la contaminación que nosotros llevamos de cosas de la carne y de cosas del mundo? Tristemente vivimos en este mundo, pero el apóstol Pablo dice, estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no es cierto? Y por estar en los cielos, nuestra ciudadanía, nosotros no somos de esta tierra. Pero déjame decirte que al no ser nosotros de esta tierra, nosotros debemos dejar de lado toda contaminación que hayamos tenido aquí en la tierra. ¿Es posible que nosotros dejemos de lado la contaminación? Pues claro. Pregunto yo, ¿Jesucristo se contaminó con las cosas de esta vida? ¿Y no dijo acaso Él, todo lo que yo he hecho ustedes también lo harán? ¿Y aún cosas mayores? Es decir, nosotros podríamos vivir todavía mejor que Él, ¿no es cierto? Muchos dirán, pero es que le da Dios. Pero es que tome en cuenta, ahora ese Dios está morando dentro de ti para darte el poder. ¿O por qué crees que el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Al decir todo, no dejó nada afuera.
Por eso es que nosotros también debemos hacer de la misma manera, decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entendamos esta cosa, que cuando nosotros nos contaminamos, estamos inmundos delante de la presencia del Señor. Y cuando estamos inmundos es porque no le hemos sido fieles a Dios. Y cuando nosotros no somos fieles, significa de que nos importa un comino los mandatos de Él. Y peor, llegar al grado de la lealtad. La lealtad es lo mismo que la fidelidad, pero por amor. Tú puedes mandar todos los mandatos del Señor, porque Él dice, pero muy distinto es cuando lo haces por amor, porque nadie te obliga. Te pueden obligar a decir, haz esto, haz otro, pero muy distinto es que tú mismo te obligues y digas, yo esto lo hago porque lo amo al Señor. Eso es muy diferente, ¿no es cierto? Debemos nosotros entender, dice la palabra, que antes de la fundación del mundo nosotros ya fuimos escogidos para ser santos. Y ojo, que no estoy diciendo para ser personas que no pequen. Mucha gente confunde el término de santidad con el término de vivir limpiamente. Santidad significa consagrado a, que le pertenecemos a. Y nosotros desde antes de la fundación del mundo fuimos tomados para pertenecerle al Señor. Y si le pertenecemos al Señor, no podemos pertenecer a otro. ¿O es que acaso tú piensas que al Señor le agrada que nosotros le pongamos los cuernos con uno y con otro amante? Por algo el Señor Jesucristo escogió una sola novia. O Jesucristo tiene dos novias. ¿Y por qué no seguimos el ejemplo nosotros? Debemos aprender a valorar que el Señor hizo una obra perfecta en la cruz del Calvario. Mira que el Señor te dio vestiduras blancas de lino limpio y resplandeciente. Te pregunto, ¿has dejado tú que esas vestiduras estén totalmente limpias o te has contaminado fácilmente? ¿Qué opinas tú? ¿Están limpias, blancas y resplandecientes tus vestiduras? Tristemente no es así. Constantemente a cada paso nosotros contaminamos esas vestiduras. Pero en la vida cristiana no se trata de eso. ¿Para qué crees que el Señor nos proveyó de la sangre de Cristo Jesús? Para que limpies tus vestiduras y acabemos con toda contaminación que hemos tenido. Hoy vamos a estar compartiendo el tema acabando con la contaminación espiritual. La contaminación delante de Dios, ¿sabes qué significa? Adulterio espiritual. Vamos por favor a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. ¿Estamos ahí? Dice en el versículo 4, oh almas adúlteras. ¿Por qué dice, oh almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, oh almas adúlteras, por vivir acorde al mundo, por vivir de acuerdo a la carne, por vivir haciendo lo que me parece, lo que me gusta, somos adúlteros. Nos interesa mucho ser amigos de las cosas del mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay consagración en la gente? Porque realmente todavía estamos amando las cosas del mundo.
¿Y qué criterio más duro de parte del Señor? Oh, almas adúlteras. ¿A quién crees que está diciendo que somos adúlteros? Nosotros. Y tristemente nosotros ni cuenta nos damos. Pero mira, este es un mal que no es que ha nacido de ayer acá. Este mal nació allá en el jardín del Edén. Desde el principio el enemigo buscó que el hombre viva acorde a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Por eso bajó a engañar al hombre, para que el hombre no viva acorde a la voluntad de Dios. Y tristemente el hombre se dejó engañar a través de la contaminación, hablando del pecado. Y déjame decirte que esto se ha venido manteniendo hasta hoy en la actualidad. ¿Tú piensas que la gente de afuera del mundo está descontaminada? Todo el mundo está contaminado. Pero cuando Cristo nos trae a nosotros a sus caminos, ¿para qué es? Para descontaminarnos, para limpiarnos totalmente. ¿Y sabes por qué el enemigo quiere mantener al mundo contaminado o a las personas contaminadas? Para tener control sobre las personas. Mientras las personas estemos contaminados, el enemigo tiene control sobre nosotros. Pero cuando tú no estás contaminado, el enemigo no puede hacer nada en tu vida. Y eso es lo que el Señor nos vino a enseñar. Y el enemigo, para tener control sobre las personas, ¿qué ha hecho? Mantenernos viviendo a nosotros mundanamente y carnalmente. Pero dice la palabra, para esto apareció Jesús, para destruir las obras del diablo. Esto vino a hacer el Señor Jesús. ¿A través de qué? De convertirnos a nosotros en sus seguidores. A través de nosotros llegar a ser sus discípulos. ¿Por qué crees que Jesucristo, cuando Él muere, mejor dicho, cuando ya resucita y Él va a ir a la presencia del Padre, deja la gran comisión? ¿Y qué es lo que dice? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos o seguidores, que es lo mismo. Veamos lo que dice Lucas capítulo 9. Si tienes la Biblia, la Biblia versión libre, la versión Biblia libre, Lucas capítulo 9. Vamos por favor al versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. La Reina Valera dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero la Biblia libre dice de la siguiente manera. La versión Biblia libre dice: si alguno de ustedes quiere seguirme, es decir, ser un seguidor o ser un discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz diariamente y seguirme, les dijo Jesús a todos ellos. Si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que negarse. ¿Negarse a qué? A hacer tu propia voluntad. Cambiar tu voluntad por la voluntad del Señor. ¿Crees que eso ha sido fácil? ¿Crees que nosotros queremos entender lo que dice la palabra, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Hemos entendido eso? No.
Porque si nosotros hubiéramos entendido, déjame decirte de cierto que todos estaríamos haciendo la voluntad de Dios, porque es buena, agradable y perfecta. Ni siquiera hemos creído que es buena, peor agradable, y mucho menos perfecta. Cuán difícil se ha hecho al Hijo de Dios poder cumplir lo que el Señor nos pide. Cuán difícil se ha hecho el poder negarnos a nosotros mismos, porque siempre terminamos haciendo lo que nosotros queremos, lo que nos parece que es correcto, lo que hemos visto que otros hacen, y no nos negamos. ¿Y sabes qué? Precisamente de eso se trata el amor de Dios. De ver cuán dispuesto estás tú a negarte a ti mismo para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué te digo de eso se trata el amor de Dios? Dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Para guardar los mandamientos del Señor, tú tienes que negarte a hacer tu propia vida. Negarte a vivir conforme a la carne y conforme al mundo. Ahí se mide el amor de parte que tenemos hacia Dios. Mientras que el ser humano quiera vivir por medio de su propia sabiduría, déjame decirte que automáticamente se convierte en un esclavo del diablo. ¿Por qué te digo esto? Cuando la persona quiere vivir de acuerdo a su sabiduría, dice la palabra que la sabiduría del hombre solamente es terrenal, animal y diabólica. Esa es nuestra sabiduría humana. Pastor, no puedo creer que sea así. Claro que sí. Y pensar nosotros que con esa sabiduría humana vamos a agradar a Dios. Y a veces nosotros creemos que hay gente que es muy sabia. Hemos escuchado de gente que es de pronto muy inteligente. Pero por más inteligente que sea la persona, no dejará de estar obrando con su sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Tú crees que con esa sabiduría va a agradar el hombre a Dios? Jamás. Pero hay una sabiduría que es mucho más alta, ¿no es cierto? Que es la de Dios. Y Cristo vino precisamente para rescatarte de esa vana manera de pensar. Porque mientras tú pienses de esa manera, terminas siendo esclavo del diablo. Porque dice la palabra, el hombre es tal cual es su sabiduría. Vamos por favor a Gálatas capítulo 5. Libro de Gálatas capítulo 5. Libro de Gálatas capítulo 5. Vamos por favor al versículo 1. Si usted no tiene, puede leer en la pantalla. Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice la palabra en Gálatas 5:1? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando tú terminas haciendo tu propia voluntad, automáticamente te conviertes en esclavo del diablo. Tan astuto es el diablo para hacernos creer que de pronto son nuestros propios pensamientos. El diablo siempre te hace pensar en primera persona. Es que yo quiero esto. Es que a mí no me gusta esto. Es que yo no quiero ir a la iglesia. Es que yo no quiero ser un aleluya. Es que yo no quiero ser hermanito. Pero déjame decirte que el Señor Jesucristo vino a cambiar nuestra manera de pensar. Por eso dice que nosotros tenemos ya la mente de Cristo. Y con esa mente de Cristo nosotros ya no podemos seguir pensando acorde a la sabiduría terrenal de este mundo. Porque esa sabiduría te va a llevar a vivir de acuerdo a tu vieja naturaleza.
Vamos por favor a Efesios capítulo 4, 22. Efesios 4, 22. Y por ahí si tienes la NTV mucho mejor. Efesios capítulo 4. Vamos por favor al versículo 22. Efesios 4, 22. Amén. Efesios 4, 22. Según la nueva traducción viviente, mira lo que dice. Ahí está en la pantalla. Desháganse de su vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque es pecaminosa. Y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Por qué habla de la sensualidad? La sensualidad es lo que siente humanamente la persona. Ay, pastor, yo no fui el domingo al culto porque no sentía. Es que mi corazón no sentía. El Hijo de Dios ya no está para hacer lo que siente, sino lo que debe hacer, lo que manda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que nuestra vida haga lo que siente, nos vamos a terminar convirtiendo en personas carnales, de acuerdo a lo que yo siento. Pero hay un mejor camino, ¿no es cierto? Por eso dice, niéguense a sí mismos para hacer la voluntad del Señor. Entonces el apóstol Pablo, dirigido pues por el Espíritu Santo, dice, despójense de su vieja naturaleza. La Reina Valera dice, porque está viciada por deseos engañosos. ¿Cuántas veces el diablo no nos ha engañado para volver a vivir en cosas de la carne? Muchas veces, ¿no es cierto? Y esta es una batalla de cada día, de luchar contra tu carne. Cuando dice la palabra de Dios, despójense de la vieja naturaleza, ese es un verbo progresivo que constantemente ustedes ven despojándose, diariamente. Por eso dice, tome su cruz cada día. Entonces cada día nosotros debemos estar luchando contra la carne. Mira, a veces nosotros pensamos, no, uy, el enemigo, qué malo que es, que hace esto, que otro. Sabemos que el diablo es enemigo del hombre, ¿no es cierto? Pero sabemos también que existen otros enemigos, que es el mundo y la carne. ¿Cuál crees que es el más peligroso? La carne. Porque la carne vive en ti. Y la carne te pide deseos que tú no le puedes dar o no le debes dar. Y está viviendo en ti. Ese es un enemigo muy poderoso. Por eso nuestra lucha tiene que ser contra nuestro propio yo, contra nuestra carne. Ahora, ¿por qué esta es una batalla? Porque desde que tú y yo nacimos en este mundo, nosotros nacimos siendo carnales, mundanos. Y eso está totalmente enraizado dentro de nosotros y no podemos de la noche a la mañana sacarlo. Pero ¿cuántos de ustedes saben que con Cristo sí lo podemos? Por eso dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo acorde a la fe del Hijo de Dios. De eso se trata la vida cristiana. De negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿por qué Dios así? ¿Cómo les digo? Tal vez maquiavélicamente. Dejó que nosotros elijamos esto, de vivir en la carne o vivir en el Espíritu. No es así. Dios no tiene pensamientos malos. Muchos podrían decir, no, pero sencillamente Dios podría cambiar nuestra manera de pensar y nosotros vamos a vivir como a Dios le agrada. No somos robots.
Por algo Dios te dio un libre albedrío. ¿Para qué te dio Dios ese libre albedrío? ¿Sabías que por medio del libre albedrío Dios mide el amor que tiene el hombre a Dios? Cuando tú en tu libre albedrío eliges voluntariamente, yo quiero seguir al Señor, yo quiero servirle, yo quiero negarme a hacer mi propia voluntad para hacer la voluntad de Dios, yo quiero obedecer al Señor, ahí se mide el amor que tiene el hombre hacia Dios. Y por eso nosotros debemos entender que el Señor dijo, vamos por favor a Juan capítulo 14, vamos al versículo 21, Juan capítulo 14, Juan 14, 21. Juan 14, 21. Juan 14, 21. ¿Cuántos están ahí? Dice, de acuerdo a la Reina Valera, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré. ¿Quieres que el Señor se manifieste a ti? ¿Qué tienes que hacer? Guardar los mandamientos. Guardando los mandamientos demuestras que amas al Señor. ¿Cómo podemos ser hipócritas y decir, Señor, te amo mucho cuando yo hago lo que me da la gana? ¿Qué opinas tú? ¿Será eso amor al Señor? Ay, pero pastor, debemos considerar que también nosotros somos libres para hacer nuestra propia voluntad. Si tu voluntad estaría dirigida por Dios sería excelente, pero desgraciadamente la voluntad tuya está dirigida por el enemigo. Porque nuestra voluntad es hacer las cosas de la carne. Ese es el gran problema en nuestras vidas. Y mira, sáltate un versículo más abajo al 23 y mira lo que dice. Respondiendo Jesús, en el 23, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Es decir, cuando tú eres una persona que te niegas a ti mismo para hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Dios, primero, aparte de que tú le demuestras que le amas al Señor, Él viene a morar dentro de ti. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué triste cómo nos engañaron antes cuando no conocíamos al Señor. Tienes que hacer la confirmación para recibir el Espíritu Santo. Mentira del diablo. Cuando tú aceptas a Cristo, viene Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad del Pleno, a morar en ti. Y tristemente nos decían que tenemos que hacer la primera comunión. ¿Para qué? Para tener esa primera comunión con el Señor. Que la confirmación y tantas tonteras, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice que en cuanto tú aceptas a Cristo Jesús, ya tienes comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es algo maravilloso, ¿no es cierto? Pero tristemente nosotros nos hemos dejado engañar y creemos que vivir mundanamente y carnalmente es normal. Creemos. Sí, déjame decirte que tienes razón, eso es normal, pero para la gente del mundo, para la gente que vive en esta tierra, para la gente terrenal, pero dice la palabra, más nuestra ciudadanía está, ¿en dónde? La ciudadanía nuestra está en los cielos. Y por eso dice la palabra, si pues haber resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba y no las terrenales. Para un hijo de Dios ya no es normal vivir en la carne y en el mundo, no. Para un hijo de Dios es normal vivir en el Espíritu, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros debemos luchar constantemente por hacerlo eso. Pero yo te pregunto, ¿cuánto tú te estás esforzando por vivir en el Espíritu? ¿O has dejado que la carne te gobierne, te domine?
Si tú eres una persona que has dejado que la carne te gobierne, te domine, estás demostrando que no tienes amor a Dios. Ay, qué pereza que me da ahora. No, yo no me voy a ir a la iglesia, me voy a quedar durmiendo. ¿Será eso vivir conforme al Espíritu? Conforme a la carne. Pero cuando tú te niegas y dices, no, lo siento, me voy a la casa del Señor. Voy a agradar al Señor porque la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse. Mandato del Señor. Ahí es cuando yo demuestro a Dios que amo. Porque estás guardando un mandamiento del Señor. Y mientras más mandamientos tú guardes, más demuestras que le amas al Señor. Si tú estás guardando todos los mandamientos del Señor, demostrarás que le amas al Señor de una forma grande. ¿Qué tal si tú guardas solamente la mitad? Te dije hace un momento que precisamente esa es la forma de medir el amor que tiene una persona para Dios. Solo ponte a pensar. Cuando a veces se preguntan a los hermanos, ¿cuántos de ustedes son obedientes al 100%? Nadie. ¿Cuántos de ustedes son obedientes al 50%? La gran mayoría. ¿Qué significa eso? Que tú solamente le amas la mitad al Señor. ¿Y la otra mitad? ¿A quién será? Dígalo más fuerte. Al diablo. Amor compartido, ¿no? Y dice la palabra del Señor que no puedes servir a dos señores, porque terminarás amando al uno y odiando al otro. ¿Y sabes a quién vamos a amar más? Al enemigo. Porque más nos gustan las cosas del mundo y de la carne. Tristemente es así. Y mucha gente, déjame decirte, de esa forma se contamina tan fácilmente con las cosas del mundo. Y tiene un kevin-portismo total. Bueno, ¿cuál es el problema? Como dicen en el mundo, una mancha más al tigre no le hace, ¿no es cierto? Pero tú ya no eres tigre, eres una oveja del Señor. Y no una oveja manchada. Una oveja con vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, dice la palabra. Por eso debes tú proponerte en tu corazón dejar de lado el kevin-portismo que has venido a manchar tus vestiduras, a contaminarte. Dile a la persona que tienes a tu lado, deja de lado el kevin-portismo. Dile. Y acaba con la contaminación. Muchas veces a nosotros no nos importa mucho. Ya me contaminé, ya caí. De todas maneras, la palabra de Dios, como dice que hay la sangre de Cristo, me limpio. Y con qué facilidad que le fallamos al Señor, ¿no es cierto? Cuando nosotros somos pequeños espiritualmente vamos a fallar más. Conforme vamos creciendo espiritualmente, ya vamos fallándole menos. Por eso dice la palabra, y el mundo se va a extrañar porque tú antes corrías con ellos. ¿Qué será usted, hermanito? ¿Ya no quiere con nosotros ir a tomar? ¿Ya no quiere acompañarnos por ahí en esos sitios medio prohibidos? Mal amigo. Eso va a decir el mundo, ¿no es cierto? Pero no se da cuenta que la palabra de Dios nos enseña que estamos luchando contra los deseos de la carne y los deseos del mundo. Una lucha constante. Y Dios quiere que acabemos con toda contaminación. ¿Cómo vas tú a acabar con la contaminación? ¿Cómo? Cuando tú empiezas a hacer caso a lo que Dios te está hablando. ¿A cuántos les está hablando Dios esta mañana? Amén. Tú tienes que dejar que tu espíritu sea muy sensible a la voz de Dios. Porque tú tienes dos alternativas. Bueno, yo fui a la iglesia y le escuché lo que hablaba el pastor, pero a Dios nunca le escuché. Déjame decirte que el pastor no viene a hablar lo que le sale de la barriga.
El pastor viene a hablar lo que Dios le manda a hablar. Entonces, ¿a quién vas a escuchar? No es al pastor. Yo solamente soy un instrumento de Dios. Yo por mí, hermanitos, yo no quisiera tener problemas con nadie. Mejor sería, hermanitos, vivan como les da la gana y así son felices. Y así les voy a caer bien, ¿no es cierto? Qué lindo este pastor que deja hacer lo que yo quiero. Y todos me van a amar, ¿no es cierto? Pero cuando el pastor nos dice, no vivas de esta manera. Cuando de pronto nos confronta con el pecado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? El pastor le empieza a caer mal a las personas. Porque mucho confronta, ¿no es cierto? Y déjame decirte esto. El enemigo nos ha mantenido contaminados, sin siquiera que tú y yo nos demos cuenta. El día de ayer el Señor nos permitió venir a hacer una liberación. Yo les nombré a los espíritus que están obrando normalmente en las personas. Y la gran mayoría que dijeron, creo que sí tenemos todos esos. ¿Y tú crees que nos dimos cuenta que estábamos contaminados con eso? Ni cuenta. ¿Cuántos estuvieron ayer aquí? Un tiempo bueno para liberarnos, ¿no es cierto? ¿Y por qué el Señor precisamente nos trajo el día de ayer? ¿Por qué? Yo sé que unos vinieron, otros no vinieron. Pastor, pero es que no hemos sabido. ¿Hemos o no hemos anunciado? Desde hace rato dijimos, hermanos, el día 16 de marzo vamos a estar reuniéndonos a las 14 a las 30. Tal vez de pronto se olvidaron, pero a pesar de que se olvidaron, ¿les mandamos o no les mandamos por el info? Y hasta les mandé un mensaje, hermanos, el Señor me ha hecho ver que para poder cumplir el antes, el que va a marcar el antes y el después, debemos estar ahí. ¿Y tú crees que hay gente que vino? Porque nos dejamos engañar fácilmente por el enemigo. ¿Y por qué nos dejamos engañar fácilmente por el enemigo? Porque ya estamos contaminados. Y cuando ya estamos contaminados, hablo de contaminación espiritual, estamos contaminados fácilmente, esos espíritus nos van a poner en nuestra mente y en nuestro corazón que no vayamos. El engaño ha sido fácil en nuestras vidas, haciéndonos creer que las cosas de la vida, las cosas de la carne son la mejor opción. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, llegado el día domingo, se te presentan dos alternativas. Un familiar te dice, te invito a un paseo. Y otro familiar te dice, te invito a la iglesia. ¿Cuál crees que gana? Paseo. Porque es de la carne. Por eso fácilmente nosotros nos dejamos engañar, porque decimos, esta es la mejor opción. Pastor, ¿usted me está diciendo que es malo entonces pasearse? No, Señor. La palabra de Dios dice, todo tiene. Qué bueno, yo vengo acá a la iglesia, después me voy a pasear. ¿Cuál es el problema? ¿Ay, cómo me? Sí. Otra de las cosas. El enemigo viene y te pone en tu mente. Has trabajado toda la semana, tienes derecho. Anda a pasearte. No vayas a la iglesia, a la final Dios no se va a enojar. Nos hace creer el enemigo que tenemos derechos. No, es que a mí me gustan los paseos. Me gusta esto, me gusta esto otro. En especial las cosas de la carne. Yo te pregunto, ¿por qué una persona peca? ¿Por qué se pone a tomar? ¿Porque es horrible? ¿Por qué nos vamos a un sitio nocturno? ¿Por qué? Porque me gusta, ¿no es cierto? Vamos a un karaoke, por ahí de pronto una cosa, otra cosa, nos lleva. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ha hecho creer que nos gusta. El enemigo nos ha hecho creer que eso nos da satisfacción al máximo.
Pero el enemigo no te dice las consecuencias. El enemigo no te dice que eso cada vez más te va llevando al infierno. Cada vez estás caminando más y más y más y más. El enemigo te pone que cuando se te presenta alguna cosa X, te vas a perder de la gran oportunidad. Única. Aproveche la ganga. ¿Te has dado cuenta que la gente que vende pone de esa manera para atrapar a la gente? Así mismo es el enemigo. Muchas veces la gente piensa que es que eso necesito y tengo que hacer eso. Dice o no dice la gente. Ahora vas a ver quién soy yo. Todo esto, ¿de dónde proviene? De parte del enemigo. Porque yo soy el dueño de mi vida. Para la chulla vida que tengo, lo comido, lo bebido, conmigo se ha de ir, dice, ¿no es cierto? Nada a la persona. Primero, cuando la persona entrega su vida a Cristo, ¿de quién es? Y es del Señor. Dice la palabra que fuimos comprados por un precio muy alto, la vida del Señor Jesucristo. A ti no te costó nada porque entregaste tu vida al Señor y punto. Pero al Señor le costó su propia vida. Y Él encantado fue a morir porque te amó. Y mira, la vida cristiana verdadera, ¿sabes de qué se trata? La vida cristiana verdadera se trata de vivir la vida sin contaminación espiritual por parte del enemigo. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Acompáñenme por favor a los versículos 15 y 16. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. ¿Cuántos están ahí? Vamos a leer. 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa esto? Hace un momento dijimos que santo no es lo que creíamos. Santo es la persona que no peca, no, Señor. Santo es el que vive consagrado para el Señor, entregado totalmente. Y que fruto de vivir entregado al Señor viene el que no peque, de acuerdo. Cuando mi vida solamente es utilizada por Dios, ¿habrá lugar para el pecado? ¿Hola? ¿No es cierto que no? No. Ejemplo, si yo tengo este vaso y es solamente para tomar agua, ¿habrá lugar que de pronto esto se utilice para otra cosa si yo solo lo utilizo para el agua? Está dedicado solamente para eso. Hagámosle descuidar al pastor y pongámosle un poquito de orinas ahí. Eso es lo que hace el diablo. Con la gente consagrada a Dios le hace descuidar y rato menos pesado, le está utilizando para cosas viles. Y con el convencimiento de que sí, una carita al aire no pasa nada. ¿No es cierto? ¿Te puedes imaginar cuando tú tienes algo totalmente blanco y por ahí asoma una manchita? ¿Cuán horrible se ve? Una manchita. Y parece que no fuera nada, ¿no es cierto? Y déjame decirte, mira, esto va todavía más allá. El enemigo no se ve feliz con que solamente tú estés contaminado. ¿Qué hace ahí el enemigo? Tratar de contaminar a la gente que se sube acá. ¿Para qué? Para de aquí repartir la contaminación a todos. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros que la gente que se sube acá debe primero purificarse, limpiarse y estar sin contaminación? ¿Hemos o no hemos dicho eso? ¿Hola? ¿Y tú crees que la gente ha hecho caso?
Cuando vino el evangelista William en el mes de junio, el Señor me dio una palabra y yo les dije, hermanos, el Señor ha dicho que a partir de hoy nadie que esté contaminado se suba acá, y que si hay alguien que esté contaminado, le baje y le diga delante de toda la congregación por qué se le bajó. ¿Les dije o no les dije? ¿Hola? ¿Quién iba a quedar mal? La persona contaminada, que no le importó un comino subirse contaminada, ¿no es cierto? Pero a pesar de todo ello, no lo he hecho. ¿Por qué? A mí primero me duele el corazón. ¿Y por qué? Yo dije, Señor, ¿debo o no debo hacer eso? Yo humanamente, créanme, hermanos, yo podía haberlo hecho, pero ventajosamente pido dirección al Señor. Y el Señor me dijo, tienes que tener un poco de compasión, porque ellos fueron engañados por el enemigo. Mejor nosotros debemos en oración pedir al Señor que la gente se purifique totalmente y vuelva con poder, ¿no es cierto? Hermanos, hoy se me partió el corazón ver que no había alabanza. Me quebrantó el espíritu como no tienes idea. Y ojo, que nosotros no estamos para condenar a las personas que de pronto por alguna situación han fallado. Estamos nosotros para levantarles. No podemos nosotros ser del ejército que a sus propios soldados les hunde cuando han fallado. ¿Qué debemos hacer? Orar para que el Señor les levante y les dé poder, ¿no es cierto? Porque ¿cuántos quisiera que volvieran con poder los alabantes? Hermoso. Porque déjame decirte que eso es algo maravilloso y la palabra del Señor dice que Él desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando vemos nosotros de que la alabanza se da con todo el poder, ojo, ese poder viene cuando no hay contaminación. Yo les hablaba a los muchachos y les decía, cuán hermoso es ver que el Espíritu empiece a moverse tocando a la gente. Y eso sucede en muchas iglesias. ¿Y por qué aquí no se ha dado? He ahí que podemos entender que a los que aman a Dios, todo nos ayuda bien. Aún esto que ha pasado nos ayuda bien porque vamos a tener una mejor alabanza. Y debe ser contigo, que estoy orando para que te levantes. Qué bueno, ¿no es cierto? Porque el Señor tampoco nos viene a condenar a nadie. El ser humano no más trata de condenar a la gente. Y no estoy hablando solamente de las personas que de pronto están en la alabanza. Toda persona que sube acá al púlpito, muchas veces el enemigo que ha hecho, personas que vienen a dirigir el culto, no han estado limpias. ¿Y tú crees que la persona que se sube acá al púlpito fue capaz de decir, por favor, hermano o hermana, yo no me puedo subir porque estoy contaminado? ¿Crees que fue capaz? ¿Y sabes por qué? Porque hemos sido engañados y creemos que no pasa nada. Como dije hace un momento, nos volvimos que me importistas. Pero ojo, que yo me contamine es una cosa, ¿no es cierto? Pero que yo empiece a contaminar a otras personas, eso ya es más grave. ¿Por qué? Porque a mí me importa un pepino que ustedes estén contaminados. Y eso no debe ser, ¿no es cierto? No con esto estoy diciendo, hermanos, que nadie de los que se sube acá no va a cometer un error. Todos vamos a cometer errores. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que para eso está la sangre del Cordero de Dios, para limpiarnos, para echar afuera cualquier espíritu y poder nosotros otra vez estar como Dios quiere. Hay salida, ¿no es cierto? No es que ahora ya caí, ahora sí estoy fregado, no. Solo quisiera a todos los hermanos que son de esta iglesia,
se metan en su cabecita y en su corazón, que se hagan el compromiso de nunca subirse acá contaminados. Eso deberíamos procurar todos, hermanos. Para que si los hermanos se contaminaron, no sea por nuestra culpa, ¿no es cierto? Sino por culpa de ellos, porque quisieron. Pero qué triste que sea por nosotros. ¿Y sabes por qué pasa esta situación? Porque el diablo no quiere que la iglesia de Cristo sea una iglesia poderosa. ¿Cuándo la iglesia se vuelve poderosa? Cuando no tiene contaminación. Porque el poder de Dios está intacto de esa manera. ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo fue poderoso? Él que dijo, ahí viene Satanás y él no tiene nada en mí. Y eso debemos decir nosotros. Juan capítulo 14. Juan 14, vamos al versículo 30. Juan capítulo 14. Váyase por favor al versículo 30. Vamos a estar viendo, según la versión, la palabra de Dios para todos y la Biblia, la versión Biblia libre. La palabra de Dios para todos, oye lo que dice. No estaré hablando mucho tiempo con ustedes, porque viene el que manda en este mundo. ¿Quién es el que manda en este mundo? El diablo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Y mira lo que dice también la versión, la Biblia libre. La Biblia libre dice, ahora no puedo hablar por más tiempo porque el príncipe de este mundo se acerca. Él no tiene poder para controlarme. Eso dijo el Señor Jesucristo. Y eso es lo que tú y yo debemos decir. Ahí viene Satanás, él no tiene nada en mí, él no tiene poder para controlarme. Ahí tú vas a vivir la vida de pureza como Dios quiere y el poder de Dios va a estar intacto en tu vida y el diablo va a tener que hacerte los mandados. ¿No dice acaso la palabra que el lugar del diablo es bajo nuestros pies? Y si el diablo está bajo tus pies, ¿te mandará a hacer las cosas que él quiere? No. Pero tristemente no le hemos puesto en su lugar. Esto nosotros vamos a poder conseguir este poder cuando no haya contaminación en nuestras vidas. Y la vida cristiana se trata de no dejarnos influenciar por el poder del enemigo. ¿Qué pasa cuando la iglesia no se deja dominar por las fuerzas del enemigo? Y dice no, y empiezas a resistir. ¿Qué pasa? Santiago capítulo 4. Con esto terminamos. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. ¿Cuántos están ahí? Váyase por favor al versículo 7, 4:7, Santiago 4:7. ¿Estamos ahí? Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasará? Y ojo, Dios no te manda a pelear con el diablo. Solamente resístele. El diablo te dice, anda a hacer tal cosa, lo siento, no me voy. Otra vez le resistes. Satanás dice, wow, tengo que salir huyendo. Patitas le faltarán. La palabra dice claramente, y huirá de vosotros cuando le resistes. Empieza a resistirle una vez, resístele 2 veces, resístele 3, y tendrá que del diablo salir huyendo. Eso pasa, hermanos. Yo en mi vida personal me he puesto a resistir hacia el enemigo. Rato por rato se me da cuenta que el enemigo se ha ido. Y eso debemos hacer todos, absolutamente todos. Empieza a analizar en qué área el diablo te está dominando o en qué área te ha contaminado y empieza a resistirle al Señor. Sométete a Dios, es decir, guarda los mandamientos, niégate a ti mismo para hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera se acabará la contaminación y de esa manera dejarás de ser un adúltero y una adúltera para tratar de caminar como a Dios le agrada, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes quieren acabar con toda esa contaminación? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.
Yo quisiera que tomes en cuenta esta situación. Mira, el Señor me decía que lo que nosotros decimos en el cierre de ayuno, decir que vamos a marcar un antes y un después, mucha gente ya se ha olvidado. ¿Quién puso el olvido? El enemigo. Y ¿sabes qué? Mucha gente, incluso, ¿sabes qué ha pasado? Sí, yo dije eso, pero ¿qué ha hecho? Nada. ¿Cómo va a marcar un antes y un después si no hace nada? Pero Dios, que está pendiente de esa situación, dijo, algo hay que hacer. Y es por eso, hermanos, que el día de ayer se hizo la liberación. Para ser liberado de todo eso y tú puedas marcar un antes y un después. Qué bonito sería, ¿no? Que diga, a partir de esta fecha yo me entregué al Señor. Y se acabó la contaminación. Y empecé a vivir para el Señor. Empecé a darme cuenta del poder de Dios que había en mí. Y nos dice la palabra que cuando el poder está intacto, tú solamente pones las manos y vas a sanar a los enfermos. Cuando el poder está intacto, solamente tú tendrás que ordenar a los demonios que salgan y tendrán que salir huyendo. El poder de Dios estará intacto en ti. Pero acabemos con la contaminación. ¿Cuántos de ustedes se han pegado un café bien cargadito? ¿Qué tal es? Y cuando eso está contaminado, mezclado con otras cosas, ¿cómo es? ¿Te has dado cuenta que a veces en algunos lados te dan un café que parece agua sucia? No tiene sabor a café. Pues así es el poder de Dios. Cuando está contaminado con cosas de esta vida, ni chicha ni limonada la iglesia de Cristo. Pero cuando no tenemos contaminación, el diablo tendrá que huir ante la iglesia. Y eso nosotros debemos buscar, que nuestra iglesia sea una iglesia que haga huir al diablo. Amén. Amén. Padre, queremos darte gracias, bendito Dios. Hoy nos has hablado, Señor, sobre la contaminación que nosotros hemos tenido, Señor. A través de esa contaminación, Señor, hemos llegado a ser esclavos del diablo, Señor. A través de esa contaminación hemos llegado a ser adúlteros, Señor. Hemos adulterado contra ti, bendito Dios. Te rogamos, Padre, que nos perdones, Señor. Hoy queremos decirte, Señor, nuestro deseo más grande es acabar con toda contaminación, porque la contaminación le da derechos al diablo sobre nuestras vidas, amado Padre. Y eso queremos, Señor, hoy quitarle todos los derechos, Señor, porque el enemigo no puede obrar si no tiene derechos, Señor. Hoy queremos quitarle, Señor, todos esos derechos, tratando, Señor, de quitar toda contaminación que haya habido en nuestras vidas, amado Padre, porque de esa manera vamos a vivir, Señor, como a ti te agrada, Señor, y vamos a darnos cuenta que la voluntad de Dios ha sido buena, agradable y perfecta, Señor. Yo te doy gracias por lo que harás en nuestras vidas, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren acabar con esa contaminación? Levante su manito y dígale, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo me acerco a tu presencia para pedirte que me des todo el poder para acabar con toda contaminación, porque yo no quiero dejar que el enemigo siga dominando sobre mi vida. Amado Dios, yo creo, Señor, que tengo un Dios poderoso, el cual me librará de las garras del enemigo al acabar con toda contaminación. Y de esa forma yo voy a ver la gloria tuya y voy a aprender a vivir como a ti te agrada, en el Espíritu y no en la carne. Gracias te doy, Señor, en el nombre